Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 relatos de terror reales de humanos actuando como animales. Más allá de lo humano. Me llamo Samuel Ortega, tengo 43 años y llevo una vida tranquila en un vecindario suburbano con mi esposa, Clara, y mis 2 hijos, Mateo y Sofía. Mi rutina no es nada del otro mundo, trabajo, paso tiempo con la familia y disfruto de los pequeños momentos que hacen que la vida tenga sentido. Es una vida sencilla, pero feliz. Hace unos meses, Mateo nos convenció de adoptar un perro. Como suele pasar con los niños y las mascotas, juró que sería el mejor cuidador del mundo, que sacaría a pasear al perro todos los días y que nunca lo descuidaría. Por supuesto, esa promesa duró exactamente una semana. El perro, al que Mateo decidió llamar Max, es un mestizo con orejas grandes y un pelaje dorado que parece haber absorbido el sol. Al principio, no estaba muy emocionado con la idea de tenerlo, pensando en todo el trabajo que implicaría. Pero, para mi sorpresa, me he encariñado más con Max de lo que imaginé. Hay algo en su energía, en cómo siempre está feliz de verme, que ha hecho que se gane un lugar en mi corazón. Max me sigue a todos lados cuando estoy en casa. Si estoy arreglando algo en el garaje, ahí está él, mirando con curiosidad. Si estoy en el sofá leyendo, se acurruca a mis pies. Y si salgo a pasear por el vecindario, es el primero en correr hacia la puerta, moviendo la cola como loco. Es como si entendiera algo que yo no, que en medio de la rutina diaria, siempre hay espacio para la alegría. Hace poco, nuestra vida tranquila dio un pequeño giro. Llegó un nuevo vecino al barrio. Lo vi por primera vez hace unas semanas mientras sacaba a Max a caminar. Su casa está al final de la calle, una de esas que había estado vacía por años. El tipo, que se presentó como Alejandro, parece simpático, aunque un poco peculiar. No sé qué es exactamente, pero hay algo en el que me resulta difícil de descifrar. Siempre es amable cuando nos cruzamos, pero tiene una mirada que parece ir más allá de lo que tienes enfrente, como si estuviera observando algo que nadie más puede ver. Clara dice que soy paranoico, que estoy sacando conclusiones de la nada. Tal vez tenga razón, pero no puedo evitarlo. Una semana después de la llegada de Alejandro, algo extraño ocurrió en el vecindario. Era temprano por la mañana cuando alguien tocó a mi puerta. Al abrir, me encontré con el señor Ramírez, un hombre mayor que vive 3 casas más abajo. Su expresión reflejaba preocupación. ¿Ha visto a Rocky?, me preguntó. ¿Rocky? ¿Su perro?, respondí, confundido. Sí, salió anoche al patio, como siempre, y esta mañana no está. He buscado por todo el vecindario, pero nada. Negué con la cabeza, sintiendo una punzada de preocupación por él. Le dije que no había visto a su perro, pero que si lo encontraba, lo avisaría. Agradeció con un gesto rápido y se fue, dejando tras de sí una sensación incómoda que no pude sacudirme. Más tarde, mientras manejaba hacia el trabajo, algo llamó mi atención. Las calles del vecindario, usualmente animadas con el ladrido lejano de perros y el ocasional grupo de callejeros, estaban silenciosas. No había perros. Ni uno solo. Al principio, intenté racionalizarlo. Quizás finalmente la municipalidad había decidido encargarse de los animales callejeros. Durante años, habían prometido un programa de control de animales, pero nunca lo habían implementado realmente. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué tan repentinamente? Quise pensar que era una coincidencia, que no había nada raro en ello. Pero la sensación de que algo no encajaba persistía. Me centré en el trabajo, enterrando mis dudas bajo informes y correos electrónicos. Ojalá no lo hubiera hecho. Esa noche, al volver a casa, Max estaba inquieto. No ladró ni movió la cola como solía hacer cuando me veía. En cambio, permaneció junto a la puerta, mirando hacia la calle con las orejas tensas, como si estuviera esperando algo. ¿Qué pasa, Max?, pregunté, inclinándome para acariciarlo.
pero él no se movió. Fue entonces cuando me percaté de otra cosa extraña: la casa de Alejandro estaba completamente a oscuras. Siempre tenía al menos una luz encendida, pero esa noche parecía abandonada. Me quedé mirando la casa de Alejandro desde la ventana del salón. La oscuridad que la envolvía me parecía casi antinatural, como si la propiedad misma hubiera decidido aislarse del resto del vecindario. Max seguía inmóvil junto a la puerta, sus ojos fijos en algún punto que no podía ver. Una parte de mí, quizás la más irracional, me decía que Alejandro tenía algo que ver con la desaparición de los perros. Su llegada coincidió con todo este extraño silencio. Pero ¿qué lógica había en eso? No podía simplemente entrar a la casa de un vecino con una vaga sospecha y ningún motivo concreto. La razón prevaleció, aunque con dificultad. Me obligué a apartarme de la ventana y traté de centrarme en otras cosas. Clara estaba viendo una película en el sofá y los niños ya dormían. Pero no podía sacudirme esa sensación de inquietud. «Samuel, ¿qué te pasa?», me preguntó Clara sin apartar la vista de la pantalla. «Nada, solo, estoy pensando en Max y en los perros que han desaparecido». «Es raro, ¿no crees?», dije, intentando sonar despreocupado. «Tal vez, pero no puedes acusar a Alejandro solo porque sea nuevo aquí. Puede que haya una explicación lógica para todo esto». Sabía que tenía razón, pero esa noche dormí poco y mal. Unas semanas después de aquella noche inquietante, ocurrió lo que más temía. Max desapareció. Había salido al patio, como siempre, mientras Clara preparaba la cena y yo terminaba unos pendientes del trabajo. Pasaron solo unos minutos antes de que Sofía entrara corriendo a la cocina. «Papá. Max no está». No me alarmé al principio. Pensé que probablemente había encontrado un hueco en la cerca, pero cuando revisamos el patio completo y no vimos señales de él, mi pecho comenzó a apretarse. Clara, los niños y yo pasamos toda la tarde recorriendo el vecindario, llamándolo. Repetimos su nombre una y otra vez, nuestras voces perdiéndose en el aire frío. Preguntamos a los vecinos, revisamos los parques, las calles y hasta los callejones más oscuros. Pero Max había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche, después de consolar a Mateo y Sofía y prometerles que encontraríamos a Max, la casa quedó en un silencio pesado. Clara estaba agotada y se fue a dormir temprano. Pero yo no podía dormir. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me levanté de la cama. Mi mente estaba envuelta en una sola idea: Alejandro. Algo dentro de mí me decía que tenía que enfrentarlo. No podía sacarme de la cabeza la imagen de su casa oscura, su mirada siempre distante, como si estuviera ocultando algo. No era razonable, lo sabía, pero el amor por Max y la desesperación eran más fuertes que cualquier lógica. Tomé una linterna y, sin pensarlo demasiado, me dirigí a la casa al final de la calle. Toc, toc, toc. El sonido de mis nudillos contra la puerta resonó en la noche. Esperé, sintiendo como mi corazón martillaba en mi pecho. Nadie respondió. Intenté de nuevo, esta vez con más fuerza. Toc, toc, toc. Justo cuando estaba por darme la vuelta, escuché un ruido dentro. Pasos. Y luego, la puerta se abrió lentamente. Ahí estaba Alejandro. Pero no era el Alejandro que conocía. Mi mente tardó unos segundos en comprender lo que estaba viendo. Donde debía estar su piel, había trozos cocidos burdamente que reconocí al instante, era el pelaje dorado de Max. Sus orejas humanas habían sido reemplazadas por las orejas de un perro. Y lo peor, la lengua que colgaba de su boca, también era de un perro. Mis piernas se paralizaron. No podía moverme ni respirar. Alejandro cayó al suelo frente a mí, jadeando como un perro. ¿Qué demonios hiciste?», murmuré, incapaz de apartar la mirada. Él me miró, con los ojos brillantes de una locura que nunca había visto en un ser humano.
Entonces, con un movimiento lento y antinatural, se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el suelo como si fueran patas. «¡Guau, guau!», ladró, en un tono grotesco, mientras un hilo de sangre goteaba de su boca. Retrocedí instintivamente, casi tropezándome. Pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro se lanzó hacia mí, jadeando y moviendo su lengua como si realmente creyera que era un perro. Mis piernas finalmente respondieron. Corrí como nunca antes, dejando la puerta abierta detrás de mí. No miré hacia atrás. Al llegar a casa, cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Esa imagen, sus ojos vacíos y la forma en que ladró, quedó grabada en mi mente. Minutos después de cerrar la puerta, tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé a la policía. Mi voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde un sueño o una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando llegaron, 2 patrullas se estacionaron frente a mi casa. Los oficiales, serios pero calmados, me pidieron que los guiara hasta la casa de Alejandro. Caminé con ellos, sintiendo el frío de la madrugada calando en mis huesos. No entré. Solo señalé la puerta y me quedé afuera, incapaz de volver a enfrentar lo que había visto. Los oficiales entraron con linternas en mano, sus pasos resonando en el interior silencioso. No pasó mucho tiempo antes de que uno de ellos gritara: «¡Dios santo!». Uno de los oficiales salió corriendo, doblándose hacia un arbusto al borde de la calle. Vomitó, el sonido áspero rompiendo el silencio de la noche. Otro salió detrás de él, pidiendo refuerzos por el radio, su voz temblando. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, confirmaron lo que ya temía. Alejandro estaba muerto. Se había desangrado, probablemente por las heridas autoinfligidas en su demente intento de convertirse en algo más que humano. Los oficiales me pidieron que diera mi testimonio, pero apenas podía encontrar las palabras. Mientras hablaba, los pedazos comenzaron a encajar en mi mente, y la verdad que emergió fue más aterradora de lo que podía soportar. Alejandro no había matado a Max solo por crueldad, no lo había hecho únicamente para lastimar. Lo había hecho porque, en su retorcida mente, había querido ser Max. Cuando todo terminó, la casa de Alejandro fue sellada y el vecindario quedó sumido en el silencio una vez más. Max no volvió, y su ausencia dejó un vacío que parecía extenderse por toda la calle. Esa noche, entendí que la locura es quizás la fuerza más temible que puede habitar en un ser humano. Es un abismo que no tiene fondo, que distorsiona la realidad hasta que lo imposible parece lógico, hasta que el daño que uno se inflige, o inflige a otros, se siente justificado. Alejandro no era un monstruo en el sentido tradicional, era un hombre quebrado, alguien que había sucumbido a una fantasía tan profunda que dejó de ser él mismo. La locura lo había consumido hasta que no quedó nada humano en él. Ahora, cuando paseo por el vecindario, a menudo miro hacia la casa al final de la calle. Sigue vacía, pero no puedo evitar sentir que algo quedó atrapado allí, algo que no tiene nombre. Y cada vez que escucho a un perro ladrar en la distancia, mi corazón se acelera, temiendo que sea algo más. Algo que no debería estar allí. Continuamos. El último número del Circo Aurum. Me llamo Lucas Vallejo, y esta historia comienza hace muchos años, cuando tenía apenas 10 años. Por aquel entonces, mi familia vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y caminos de tierra que parecían perderse en el horizonte. Era un lugar tranquilo, donde las novedades llegaban de vez en cuando, como un viento fresco que rompía con la monotonía. Un verano, la noticia de que un circo ambulante se presentaría en nuestro pueblo encendió la emoción de todos. El Gran Circo Aurum, decían los carteles, prometía 5 días de magia, risas y asombro. Mis padres, mi hermana mayor y yo fuimos la primera noche, ansiosos por disfrutar del espectáculo. Y lo cierto es que no decepcionaron. Los payasos nos hicieron reír hasta llorar, los acróbatas desafiaron las alturas con una gracia que parecía casi sobrenatural,
y los malabaristas hicieron girar fuego y cuchillos como si no pesaran. Sin embargo, había una parte del show que me resultaba incómoda. El freak show, lo llamaban. Era una sección donde presentaban a personas diferentes, aquellos con habilidades o apariencias inusuales. Fenómenos, los anunciaba el maestro de ceremonias, pero con un tono que intentaba vender más admiración que morbo. La multitud parecía encantada con ellos. Aplaudían con fuerza, se inclinaban hacia adelante en sus asientos y gritaban de asombro. Y ellos, los fenómenos, no parecían sufrir. De hecho, hasta se veía que disfrutaban de la atención, sonriendo y realizando sus actos con destreza. Pero algo en esa parte del espectáculo me revolvía el estómago. Al finalizar el espectáculo aquella primera noche, todos nos pusimos de pie para aplaudir. La carpa estaba llena de risas y murmullos emocionados mientras la gente se levantaba de sus asientos. Me divertí muchísimo, a pesar de la incomodidad que me dejó el freak show. Esa noche dormí soñando con acróbatas voladores y malabares de fuego, tratando de apartar de mi mente las imágenes de los fenómenos, aunque algo en ellos seguía rondándome. Pasaron 3 días, y el entusiasmo en el pueblo por el gran circo Aurum no hacía más que crecer. El 4.º día, mi padre decidió llevarnos nuevamente. Dicen que han añadido un número nuevo, comentó mientras nos poníamos los abrigos. Esa simple frase encendió mi curiosidad. ¿Sería un acto de magia? ¿Un truco impresionante de los payasos? ¿O quizás algo completamente diferente? Cuando llegamos, la carpa estaba incluso más llena que la primera noche. Las luces brillaban con más intensidad y el aroma dulce del algodón de azúcar flotaba en el aire. Me senté emocionado junto a mi hermana, esperando que comenzara el espectáculo. El maestro de ceremonias, con su chaqueta brillante y su voz teatral, apareció bajo el reflector central. Damas y caballeros, niños y niñas, esta noche tenemos algo muy especial para ustedes, anunció, alargando las palabras con una sonrisa que parecía más afilada que antes. Un nuevo fenómeno ha llegado a nuestro espectáculo. Les presento al asombroso hombre perro. La multitud enmudeció por un momento, y luego estalló en murmullos de expectación. Yo me incliné hacia adelante, intrigado, mientras una figura emergía lentamente de entre las sombras. Al principio pensé que sería un hombre disfrazado, quizás con una máscara o un traje elaborado. Pero cuando lo vi bajo las luces, sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. No era un disfraz. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje espeso y oscuro, con una mandíbula alargada que parecía la de un animal. Sus manos eran grandes y toscas, con uñas gruesas que parecían garras. Pero lo peor eran los ojos, no eran humanos. Brillaban con un extraño color amarillo, como los de un lobo acechando en la noche. Era grotesco, antinatural, una aberración que no podía apartar de mi vista aunque quisiera. El número consistía en hacer cosas que, a simple vista, parecían trucos de adiestramiento. El hombre perro saltaba aros de fuego con una agilidad inquietante, se tiraba al suelo para hacerse el muerto ante una orden del maestro de ceremonias y recogía pelotas que lanzaban los espectadores, devolviéndolas con un gruñido que resonaba en la carpa. La gente parecía encantada, riendo y aplaudiendo con cada truco. Pero yo no. No podía reírme. Mientras el hombre perro seguía con su acto, no pude soportarlo más. Cada salto a través de los aros de fuego, cada gruñido que emitía, parecía retumbar en mi cabeza como una advertencia que no podía ignorar. Papá, voy al baño, dije, tratando de ocultar mi miedo. No quería que me tomara por un cobarde, pero la verdad era que estaba al borde de un ataque de pánico. Salí apresuradamente de la carpa, sintiendo el aire fresco de la noche chocar contra mi rostro como un alivio temporal. Apoyé las manos en mis rodillas y traté de recuperar el aliento, pero las imágenes del hombre perro no se iban de mi mente. Era demasiado. Los otros fenómenos me habían parecido incómodos, sí, pero esto era diferente. Esa cosa no parecía humana, ni siquiera parecía real.
Era como si hubiera salido de una pesadilla, de un rincón del infierno que nadie debería haber despertado. De repente, escuché una voz detrás de mí. ¿Estás bien, chico? Me giré bruscamente, sobresaltado, y vi a uno de los payasos del circo. Su maquillaje estaba algo corrido, y el traje de colores brillantes que llevaba parecía viejo y desgastado. Había algo cansado en sus ojos, algo que contrastaba con la sonrisa pintada en su rostro. ¿Qué te pasa? Te dio miedo, ¿verdad?, dijo, sentándose en cuclillas para ponerse a mi altura. No supe qué responder. Solo asentí con la cabeza. Es demasiado, logré decir al fin. El payaso, que se presentó como Barnum, se levantó y me hizo una seña para que lo siguiera. Ven, siéntate un momento, dijo, llevándome a una banca cercana. Me ofreció una pequeña botella de agua y esperó a que me calmara un poco antes de hablar de nuevo. Escucha, chico. Quizás esto que te voy a decir te ayude un poco. Nosotros nos vamos hoy. No vamos a quedarnos más tiempo en este pueblo. Lo miré, confundido. ¿Por qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Porque Lockhart, nuestro querido maestro de ceremonias, quiere llevar su nuevo número a otras ciudades. Quiere aprovechar para cobrar más. Ese tipo siempre busca maneras de llenar sus bolsillos, respondió con un tono amargo. Luego, bajó la voz, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Pero hay algo que tú ya viste, algo que muchos no notan, ese número no está bien. Ese hombre perro, chico, no es un truco, ni un disfraz, ni nada de eso. Es algo que no deberíamos estar mostrando. Algo que no debería existir. Sus palabras me helaron por completo. Mi mente trataba de encontrar alguna lógica en lo que decía, pero no podía. ¿Qué es entonces?, murmuré, incapaz de ocultar mi temor. Barnum suspiró profundamente, mirando hacia la carpa iluminada a lo lejos. No lo sé, chico. Solo sé que no es de este mundo. Ni siquiera los demás fenómenos quieren acercarse a él. Algunos dicen que lo encontraron en un bosque, otros que lo trajeron de un lugar remoto del norte. Cuando Barnum terminó de hablar, el silencio se sintió más pesado que el aire. La verdad, chico, no sé de dónde sacó el viejo Lockhart esa cosa, dijo, levantándose lentamente de la banca. Pero si te sirve de algo, quédate lejos de ella, y reza para no volver a verla. Antes de que pudiera responder, escuché el murmullo de la gente saliendo de la carpa. El espectáculo había terminado. Me apresuré de vuelta hacia la entrada y vi a mis padres y mi hermana entre la multitud, charlando animadamente, como si todo hubiera sido perfecto. Parecían satisfechos, incluso emocionados. No tenía el valor de contarles lo que Barnum me había dicho ni la verdad sobre el hombre perro. ¿Qué habría podido decirles? Nadie me creería. Esa noche, mientras nos acomodábamos en nuestras camas, oí desde mi ventana los sonidos del circo recogiendo sus cosas. Las luces del gran circo Aurum se apagaron una a una, y al amanecer, el lugar estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Pasaron semanas, y poco a poco el circo se desvaneció de nuestras conversaciones, relegado a una anécdota del verano. Pero una mañana, mientras desayunábamos en familia, el televisor encendido en el fondo captó nuestra atención. Última hora, tragedia en el gran circo Aurum. Un incendio devastador ha consumido completamente las instalaciones del famoso circo itinerante, dejando múltiples víctimas fatales. La imagen en la pantalla mostraba los restos carbonizados de una carpa y lo que parecía un caos de estructuras derrumbadas y cenizas. Mi tenedor cayó al plato, y sentí que el aire me faltaba. El fuego, que ocurrió durante un ensayo nocturno, acabó con la vida de casi todos los integrantes del circo, incluido su fundador y maestro de ceremonias, Gregory Lockhart, y varios de los artistas conocidos como fenómenos. Punto. Mis padres comentaron entre ellos, horrorizados, pero apenas los escuché. La imagen de Barnum vino a mi mente, ¿habría muerto también? ¿Habría intentado escapar?
Seguí mirando la pantalla, esperando alguna mención específica sobre el hombre perro. Pero no dijeron nada. Ni una sola palabra. Los reporteros hablaban de fallas eléctricas y del caos en el momento del incendio, pero no había ningún indicio de esa criatura. Algo en mí se resistía a creer que hubiera perecido junto al resto. Era como si esa cosa estuviera destinada a sobrevivir, como si el fuego no pudiera alcanzarla. Esa noche, apenas pude dormir. El rostro del hombre perro, sus ojos amarillos como brasas, se metían en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Y más inquietante aún era la idea de que, en algún lugar, seguía vivo. No sé qué era en realidad. No sé si fue un experimento fallido, una criatura olvidada de tiempos antiguos o algo aún peor. Pero sé que nunca olvidaré esos ojos. A veces pienso en cuántas personas más lo habrán visto desde entonces, cuántos habrán sentido el mismo pánico y la misma certeza de que estaban frente a algo que nunca debería haber existido. El gran circo Aurum fue devorado por las llamas, pero su legado quedó marcado en mi memoria. Y cada vez que paso cerca de un circo o veo una carpa iluminada a lo lejos, me pregunto si el hombre perro estará ahí, acechando entre las sombras, esperando el momento perfecto para mostrarse de nuevo. Porque, aunque quisiera creer lo contrario, estoy seguro de que esa criatura sigue viva. Y lo que más me aterra es pensar en que me está buscando. Continuamos. La piel que nunca encajó. Mi nombre es Gabriel Alarcón y soy biólogo de profesión. Desde que tengo memoria, siempre me han fascinado las criaturas que comparten este mundo con nosotros, pero si hay un ser que despierta en mí un respeto y una admiración casi reverencial, es el lobo. Durante años, he dedicado mi vida al estudio de diversas especies animales, viajando a lugares remotos y enfrentándome a todo tipo de entornos y desafíos. He rastreado manadas de elefantes en África, observado a los pumas en los Andes y documentado la vida de aves en los manglares de América Central. Sin embargo, hace poco tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi carrera, centrarme exclusivamente en los lobos. Hay algo en ellos que me intriga más allá de lo científico. Su organización social, su habilidad para cazar en equipo, y ese aullido que resuena en las noches como una llamada a algo ancestral. Son criaturas llenas de misterio, al mismo tiempo elegantes y letales. Actualmente, estoy en una región montañosa al norte del país, donde los inviernos son crueles y los bosques parecen interminables. Aquí, en medio de la nieve y el silencio, sigo los rastros de una manada que los lugareños llaman los espectros del bosque. Es un gran nombre si me lo preguntan, los espectros del bosque. Tiene una fuerza y un misticismo que parece encapsular perfectamente a esta manada de lobos que tanto me intriga. Pero, últimamente, algo me tiene desconcertado. Hace unos días, mientras observaba desde un promontorio rocoso, juraría que vi algo que no cuadraba. Al principio, creí que era un lobo más, uno de los miembros de la manada que seguía de cerca a sus compañeros. Pero luego noté que estaba separado. Siempre había entendido que los lobos son criaturas de manada por naturaleza. Viven y cazan juntos, unidos por una jerarquía bien definida. Pero este lobo estaba aislado. No interactuaba con los demás, ni siquiera intentaba unirse a su formación. En lugar de eso, se mantenía a una distancia prudente, observando. Era como si estuviera vigilándolos, estudiándolos, igual que yo lo hacía desde mi posición. El lobo que observaba a la manada se encontraba cerca del borde del bosque. En cuanto sus ojos parecieron cruzarse con los míos a través del lente, simplemente se giró y se desvaneció entre los árboles. Sus movimientos eran fluidos, silenciosos, casi espectrales. «Qué pena», murmuré, todavía embelesado por lo que acababa de presenciar. Cosas como estas son las que hacen que todo valga la pena documentar. Me quedé en el promontorio un rato más, esperando que reapareciera, pero el bosque permaneció en un silencio inquietante. Finalmente, recogí mi equipo y regresé al refugio que alquilaba en el pueblo más cercano. Días después, mientras continuaba con mi investigación,
sucedió algo que me dejó completamente desconcertado. Era una mañana fría, con una niebla espesa cubriendo el paisaje. Había vuelto a mi punto de observación habitual y, con paciencia, esperé a que los lobos aparecieran. No tardaron mucho en hacerlo. Se movían con su característica gracia, cazando en silencio y trabajando en conjunto como una máquina perfectamente aceitada. Sin embargo, algo en su comportamiento era diferente. Parecían más tensos, casi como si estuvieran inquietos. Entonces noté que todos se congregaban alrededor de algo. Saqué mi cámara y ajusté el lente para obtener un mejor enfoque. La escena que se desplegó ante mí me dejó helado. Estaban comiendo. No sería inusual si no fuera por lo que devoraban, otro lobo. En un principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me aseguré de que el enfoque de la cámara fuera nítido y volví a mirar. No había duda. El cuerpo que destrozaban pertenecía a uno de los suyos. Esto no tiene sentido, murmuré, incapaz de apartar los ojos del espectáculo. Los lobos son animales jerárquicos, sí, y las peleas internas a veces pueden ser mortales. Pero esto. Mi rostro cambió al instante. El frío del invierno pareció intensificarse de golpe mientras sacaba mis binoculares y enfocaba mejor el suceso. El horror se desplegó ante mis ojos. Lo que los lobos estaban devorando no era un lobo. Era un ser humano. El hombre, o lo que quedaba de él, llevaba puesta la piel de un lobo. No era un disfraz tosco o improvisado, parecía haber trabajado en ella con cuidado, moldeándola como si fuera un grotesco pijama realista. La cabeza del lobo, completa con orejas y hocico, cubría la suya como una macabra máscara. Los detalles eran tan precisos que, a la distancia, incluso yo lo había confundido con un verdadero lobo. Todo encajó en mi mente como un rompecabezas maldito. El lobo que había visto días atrás, el que se mantenía a distancia de la manada, no era un lobo en absoluto. Era este hombre. Había estado imitando su comportamiento, acechando a los lobos como si quisiera formar parte de ellos. Pero su farsa había llegado a un trágico final. ¿Qué demonios estaba pensando?, murmuré en voz baja, casi sin aliento. La escena me revolvió el estómago y me dejó paralizado. Los lobos, indiferentes al horror humano de la situación, seguían alimentándose, guiados por su instinto. Sabía que tenía que actuar. Aunque mi trabajo como biólogo me obliga a observar sin interferir en los procesos naturales, esto no tenía nada de natural. Era una aberración, algo que ni siquiera los lobos entenderían completamente. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de los guardabosques. Aquí Gabriel Alarcón, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Estoy observando un incidente. Un hombre, disfrazado con la piel de un lobo, fue atacado por una manada. Está muerto, los lobos lo están devorando. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, como si quien me escuchaba estuviera procesando mis palabras. ¿Dónde se encuentra, señor Alarcón?, respondió finalmente una voz firme pero atónita. Les di mi ubicación exacta, con la voz aún temblorosa. Vamos en camino. Por favor, mantenga su distancia y no intente intervenir con los lobos, me indicaron. Entendido, respondí, aunque sabía que no tenía ninguna intención de acercarme más. Mientras esperaba, no podía apartar los ojos de la escena, por más que quisiera. Los lobos seguían comportándose como si nada fuera fuera de lo común, desgarrando los restos del hombre con la misma eficiencia que si se tratara de un ciervo. Sin embargo, algo en su actitud era extraño, su tensión inicial al acercarse al cuerpo, sus miradas vigilantes. ¿Acaso habían sabido desde el principio que no era uno de ellos? El sonido de un motor en la distancia rompió el gélido silencio del bosque. Los lobos, alertados, se dispersaron rápidamente, desapareciendo entre los árboles con la misma elegancia espectral que siempre los caracterizaba. Quedé solo con la nieve ensangrentada y los restos de aquel hombre.
Cuando los guardabosques llegaron, sus caras reflejaban la misma mezcla de incredulidad y horror que yo había sentido. Examinaron el cuerpo con cuidado, tomando fotografías y haciendo preguntas, mientras yo les relataba lo que había visto. Mientras observaba el cadáver de aquel hombre, intenté, con todas mis fuerzas, encontrar alguna lógica en lo que acababa de presenciar. ¿Qué lo había llevado a cometer semejante tontería? ¿Acaso era un intento desesperado por conectar con algo más grande que él mismo? ¿Una obsesión malsana con los lobos, o quizá un deseo de convertirse en uno de ellos? La piel del lobo que llevaba puesta estaba trabajada con tanto cuidado que no parecía fruto de un impulso momentáneo. Había planeado esto, tal vez durante semanas o meses. ¿Había pensado que podría ser aceptado por la manada? Creyó, en su delirio, que podría cruzar esa barrera invisible que separa al ser humano de los animales. Pero los lobos no se dejan engañar. Su mundo no es un juego ni un refugio para los descontentos con su propia naturaleza. Para ellos, un extraño es un extraño, y los límites de su sociedad están definidos por instintos que el hombre jamás podrá entender del todo. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo la sangre con un manto blanco, como si el bosque intentara borrar la escena. Miré a los guardabosques mientras trabajaban en silencio, todavía incrédulos por lo que habían encontrado. Mi mente regresó al hombre. Quizá había buscado algo que todos, en algún nivel, anhelamos, pertenecer. Pero su error fue creer que podía forzar esa conexión, invadiendo un mundo que no le pertenecía. Me quedé en silencio mientras regresaba al refugio esa noche, perturbado y pensativo. La naturaleza es hermosa, pero también brutalmente honesta. Tiene reglas claras, no escritas, que se deben respetar. Como seres humanos, a menudo creemos que podemos doblegar toda nuestra voluntad, que somos capaces de entrar y alterar cualquier espacio, ya sea una manada de lobos, un ecosistema frágil o el propio curso de los ríos y montañas. Esa arrogancia nos ha llevado lejos, pero también nos ha hecho daño. Nos olvidamos de que hay límites que no debemos cruzar, fronteras donde debemos detenernos y observar desde la distancia. No todo está destinado a ser conquistado, entendido o poseído. A veces, simplemente ser testigos de la grandeza de la naturaleza es suficiente. A medida que me acomodaba frente al fuego en el refugio, escribí en mi diario una última reflexión sobre el día. Los lobos viven en su propio mundo, uno que no necesita nuestra aprobación ni nuestra intervención. Ese hombre, en su afán por pertenecer, rompió una regla sagrada. No somos parte de su manada, y nunca lo seremos. Tal vez sea hora de recordar que el respeto no es solo admirar la belleza salvaje de la naturaleza, sino también saber cuándo mantenernos al margen. Cerré mi cuaderno y me dejé llevar por el crepitar del fuego. Afuera, en la oscuridad del bosque, los lobos seguían aullando. Y esta vez, escuché su llamada no como un misterio a resolver, sino como un recordatorio de lo que significa ser humano, aprender a observar sin invadir, a coexistir sin dañar, y a respetar los límites que la naturaleza nos impone. Continuamos. Buddy, el secreto bajo la fachada. Me llamo Ethan Clarke, y soy, en términos generales, lo que muchos llamarían un hombre afortunado. Vivo en Nueva York, la ciudad que nunca duerme, y tengo todo lo que podría desear, un lujoso apartamento en el Upper East Side, un coche deportivo que deslumbra a cualquiera. Y una cuenta bancaria que me garantiza que el dinero nunca será un problema. Sin embargo, si alguien me preguntara si soy feliz, no sabría qué responder. La verdad es que mi vida es aburrida. Una rutina inquebrantable de reuniones, cenas exclusivas y noches solitarias en un apartamento que se siente más como una galería de arte que como un hogar. Siempre he pensado que tener todo lo que quiero es un privilegio, pero últimamente, siento que me falta algo esencial. Algo real. Ese pensamiento seguía rondando mi cabeza hace un par de días, cuando decidí conducir por las zonas menos transitadas de la ciudad. Esos rincones olvidados donde las luces neón y el bullicio de Manhattan parecen un recuerdo lejano.
Mientras manejaba por una calle bordeada de edificios medio derruidos, vi algo que llamó mi atención, un grupo de perros callejeros husmeando cerca de un contenedor de basura. Algo en mí, quizás la monotonía acumulada de mi vida me hizo frenar el coche y bajarme. Entre todos ellos, había uno que destacaba. No era el más grande ni el más fuerte, pero tenía algo que los otros no tenían, sus ojos. Eran de un color ámbar intenso, casi dorado, y me miraban con una inteligencia que no debería ser posible en un animal. Ese perro no ladró, no huyó ni mostró miedo. Simplemente me miró, como si estuviera esperándome. Y fue en ese momento, frente a esos ojos que parecían leerme el alma, que mi vida comenzó a cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Desde aquel día en que lo encontré, no sé exactamente qué me impulsó a volver, pero lo hice. Al principio, era una especie de curiosidad, quería asegurarme de que seguía ahí, de que no me lo había imaginado todo. Lo encontré en el mismo lugar, husmeando entre los escombros. Y cuando me vio, ladró con una especie de entusiasmo que no había sentido ni de las personas más cercanas a mí. Lo llamé Buddy, porque me pareció apropiado, aunque él no parecía importarle mucho el nombre. Durante los últimos 7 meses, he estado visitándolo cada 3 días, como si fuera un ritual secreto entre nosotros. No se lo he contado a nadie. Mis amigos y conocidos no entenderían por qué alguien como yo, con mi estilo de vida, pasaría tiempo con un perro callejero en las partes más olvidadas de Nueva York. Pero, la verdad, Buddy es jodidamente divertido. Le lancé una pelota un día, como prueba, pensando que no me haría caso. Pero fue tras ella, corriendo con esa torpeza encantadora que lo hace único, tropezando un par de veces antes de atraparla. Y desde entonces, lo hacemos cada vez que lo visito. Siempre me recibe con ese ladrido inconfundible, como si me estuviera diciendo que estaba esperándome. En esos momentos, siento algo que no puedo explicar, una chispa de alegría pura, una conexión que va más allá de las palabras. Por las noches, me encuentro pensando en él más de lo que debería. En cómo se ilumina su mirada al verme, en cómo me ladra como si me estuviera dando la bienvenida al único lugar en el mundo que realmente importa. Incluso a veces me sorprendo preguntándome si debería llevármelo conmigo. Pero algo me detiene. Quizás sea la idea de que él pertenece a este lugar, a este rincón olvidado que hemos hecho nuestro. Sin embargo, últimamente, algo ha cambiado. Hoy me levanté más excitado que nunca. Una sensación extraña, como si todo lo que he hecho hasta ahora me hubiera llevado a este momento. La rutina no se siente igual, hay una tensión en el aire, una emoción contenida que me hormiguea en la piel. Mientras me visto, me miro al espejo, y por primera vez en mucho tiempo, sonrío. Hoy no seré Ethan Clarke, el hombre que lo tiene todo y no siente nada. Hoy voy a sincerarme. La verdad es que Ethan Clarke ni siquiera es mi verdadero nombre. Es una máscara, un papel que adopté hace años cuando todo lo que era auténtico en mí se fue desmoronando. Es fácil jugar a ser alguien más cuando tienes dinero y poder para respaldarlo. Pero detrás de esa fachada hay una verdad que nunca he compartido con nadie. Hasta ahora. Y Buddy, bueno, Buddy tampoco es lo que parece. Recuerdo el día que lo conocí como si fuera ayer. La calle solitaria, los perros callejeros husmeando en la basura, y luego esos ojos dorados que parecían perforarme el alma. Pero Buddy no es un perro. O al menos, no de la forma que pensamos. Al principio, lo atribuye a mi imaginación, a un juego que mi mente aburrida había decidido jugar conmigo. Pero con el tiempo, la verdad se hizo imposible de ignorar. Buddy es una persona. Sí, lo sé, suena absurdo. Quizás un loco, quizás un fetichista que disfruta interpretando el papel de un perro en las sombras de Nueva York. No sé cómo empezó ni por qué decidió involucrarme a mí. Pero hay algo en su mirada, en sus movimientos torpes y su ladrido forzado, que me hace pensar que esto es mucho más que un simple juego para él. He jugado su juego durante 7 meses.
7 meses de visitas, de lanzar una pelota que siempre recoge con una mezcla de entusiasmo y torpeza, de observar cómo su mirada se ilumina cada vez que me ve llegar. Y durante 7 meses, he fingido que no lo sabía, que todo esto era normal, que yo era el Ethan Clarke que él pensaba. Pero ya no puedo más. Hoy, voy a dejarme llevar. Es difícil explicar por qué he llegado a este punto. Tal vez sea el hastío de una vida vacía, el deseo de experimentar algo real, por extraño que sea. Tal vez sea la conexión inexplicable que siento con él, esa chispa de alegría que, por un momento, me hace olvidar quién soy y todo lo que he dejado atrás. Escribir esto es parte de los juegos previos. Buddy nunca lo verá, pero el simple acto de ponerlo en palabras me ayuda a prepararme para lo que viene. Para el gran acto. No sé cómo procederé, pero estoy listo. Si estás leyendo esto, entonces ya habrá terminado. Esta es mi despedida, mi manera de dejar constancia de que, por una vez en mi vida, decidí dejarme llevar, bueno, ya es hora de volver a mi vida aburrida. Adiós.